Y las herramientas involucradas mayormente de manera principal sería cuatro. Ajá. Y al final les vamos a mostrar, al final de la semana, una introducción a cómo pueden emplear una herramienta de corte industrial que es Cadence. ¿Okay? Lo que nos trae aquí es esa preocupación sobre ese seguimiento de la cadena de suministros en los semiconductores. Sabemos muy bien que a partir de la pandemia, y no se ha detenido esto, hubo una disrupción de esa cadena de suministros. Que tiene que ver con todo, desde los materiales, a fabricar los chips y propiamente los chips. En todas estas estrategias que está llevando la industria en estos últimos 2 años para resolver el tema de la escasez, lo que es preocupante, es de los motivos por los cuales estamos aquí, es que existe una preocupación muy fuerte por la escasez de eso que se conoce como talento humano, es decir, ustedes, ¿no? Hace falta que se multipliquen esas personas. ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos y por qué para México? Pues para nosotros, pues porque estamos vinculados con ellos, ¿no? Para Estados, y también porque nos gustan los semiconductores, pero ellos finalmente, pues la industria de los semiconductores sabemos que floreció primero en Estados Unidos. Los japoneses no sabían nada de semiconductores antes de la Segunda Guerra Mundial. Los europeos empezaron a experimentar con los semiconductores cercano a los años 60, aunque los teóricos sabemos, la gente, Schrödinger, etcétera, todos esos genios de la física pues eran europeos, pero finalmente la industria per se empezó a florecer en Estados Unidos. Y recuerdan que esta foto de qué es, ¿alguien sabe qué es? Fue el primer transistor, es la foto del primer transistor bipolar. Y el transistor, sabemos nosotros, se inventó en 1947, justamente 2 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Si lo hubieran inventado antes, a lo mejor hubieran hecho armas más feas, ¿no? Pero toda la Segunda Guerra Mundial nos la aventamos con puros bulbos. Muy bien. Entonces, en los 90, Estados Unidos ostentaba cerca de la mitad de la capacidad mundial de la fabricación de semiconductores, y por alguna razón empezó a lanzar sus fábricas hacia el extranjero. Algunas empezaron a desarrollarse, y para el año de 2019 su capacidad relativa se redujo alrededor del 11%. Vean qué complicado es eso, ¿no? O sea, la pandemia los agarró cuando Estados Unidos solamente producía el 11% de los semiconductores. Entonces te dejan de lanzar los semiconductores a tu mercado y entran en crisis, ¿no? Pero en términos generales, labores. Ellos es diseño, que también se le conoce como el fabless, en donde diseñamos sin necesidad de tener salas limpias. El siguiente eslabón, ya que aquí entran todos los intelectuales, los técnicos, nuestros alumnos, los profesores, en donde se requiere muchísimo nivel de conocimiento, porque aquí es donde surgen las ideas originales. Se hace un diseño, obviamente, y no se fabrica aquí, sino ese diseño se envía al siguiente eslabón, que es la fabricación, que tiene un nombrecito curioso, le llaman también el frontend. Allí son las salas limpias, en donde están esas cuantiosas cantidades de inversión en el Politécnico para bien del instituto, y que fue un proyecto que se desarrolló del SIG. Surgieron unas salas limpias donde la idea original era la fabricación de dispositivos microelectromecánicos, los famosos MEMS. Entonces, estas salas acogen el equipo que nos puede servir para poder fabricar un chip, en este caso mecánico o electrónico. Todavía no funciona toda la cadena completa dentro de las salas como para fabricar transistores complementarios, pero creo que se está repensando si va a poder circular por ese camino. Aquí es donde están las grandes empresas como las que nos mostró el Dr. Villa, TSMC, Global Foundries, etcétera, Intel, donde se fabrican los circuitos integrados. Y la última parte de ese eslabón sería la parte de ensamble y de prueba, que le llaman a veces el testeo, ¿no? Así por lenguaje Spanish, ¿no? El testing, donde una vez fabricado un circuito integrado, pues se le conecta, se le inyectan señales y se empieza a ver que ese circuito si funciona o no. ¿Dónde se realiza eso? En México, curiosamente, Intel Guadalajara hace muchas actividades. También tenemos Texas Instruments, San Luis Potosí, y qué sé yo, donde más puedan haber empresas. Entonces,
En este momento no sabemos qué tipo de eslabón se establezca en México, pero si a mí me preguntaran, a mí me gustaría que todos, pero principalmente estos dos. Y el Politécnico puede impactar en ambos. Creo que a través de los programas académicos podemos darle un realce a la parte que tiene que ver con diseño. ¿Por qué? Pues finalmente el diseño ya lo sabemos. La gente en el nivel superior conoce la electrónica analógica, digital, teoría de circuitos, las matemáticas. Todos esos conocimientos son los necesarios para poder diseñar. ¿Qué es lo que falta? Quizás nada más adaptarse a las herramientas. El creador del circuito integrado fue Jack Kilby. La tecnología plana. Antes, ¿no? Todavía esto no era planar, porque esta tecnología era con alambritos. Aquí lo que hizo Jack Kilby es en un sustrato de germanio, por procesos de difusión, desarrolló un multivibrador. Entonces fue el primer circuito integrado en donde ya tenías un multivibrador sin componentes separados, todo en una sola red. No se le entiende nada, ¿no? Pero se ve que le puso ahí pegamento de lo que consiguió para que la olea quedara, pero vía alambritos fue conectando uno a uno los puntos, las difusiones y las cosas que fue creando. Entonces, pero finalmente fue el primer integrado. Entonces fue, mira, ¿qué fecha fue? En 1958, Jack Kilby. Ahora sí, la tecnología planar la desarrolló, se le asocia a Noyce, porque Noyce lo que hizo fueron de los primeros procesos en los que pudo desarrollar un depósito de metal. Eso fue una idea grandiosa, es decir, hizo lo mismo. Por aquí todos reconocen que hay un diodo, por aquí quizás es un transistor, estoy inventando, no sé, pero probablemente estas zonas que están aquí sean uniones PN, difusiones verticales, y la manera de interconectarlos fue a través de un proceso de depósito de metal. El primer MOSFET opera estable, se le asocia a este personaje que es Atala, un año después de la invención del circuito integrado, porque ellos lograron hacer que la superficie del semiconductor fuera más estable, porque cuando tenemos una región de semiconductor y después pasamos a una oxidación, hay efectos de superficie, ¿no? Estados superficiales que se comportan como cargas, que generan un campo eléctrico que se contrapone al campo eléctrico. Entonces quizás algunos funcionaban porque creaban unos y uno tenía un voltaje de umbral de 1 volt, otro tenía un voltaje de umbral de 5 volts, entonces nunca había estabilidad. Pero él logró crear buenas superficies, pasivación de las superficies, y se logró controlar bien el voltaje de umbral, y de ahí pues podemos decir que es el primer MOSFET operativo, ¿no? Aunque algo teórico. Pasan 10 años y a los 10 años aparece por primera vez, ¿qué es eso? ¿Sí lo reconocen? Debe ser el 8008. Es el 4004. El 4004 fue el primer... No bien. Se los puse. Bueno, no tienen que saber, pero son fotografías icónicas, ¿no? Es una microfotografía del primer microprocesador en la historia. ¿Por quién? Por Intel. ¿En qué año? 71. Y para acordarnos los que ya habíamos nacido por esa época, se escuchaba aquí en ese grupo de Carpenter, ¿no? Y sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que llega esta canción de... ¿qué dice? You don't cry anymore, algo así, ¿no? We don't talk anymore. We don't talk anymore. Ah, mira, ya se la saben. ¿De quién es? De Charlie Puth Y Selena Gomez. Sí, algo ya más reciente, ese es del 2016. Por esas fechas ya habíamos pasado, fíjense, no sé cuántos años transcurrieron. El primer procesador tenía solamente 2300 transistores. Todos los transistores eran PMOS, o sea, eran como el MOS que vimos allá, pero lo que circulaba en lugar de electrones son huecos, no complementario. Litografía, es decir, la longitud de Cananci, aquí le hacemos un zoom y encontramos un transistor, la litografía era de 10 micrómetros. Entonces, por eso encontré ese procesador que lo reportan. El Core de los primeros Core i7, tenía una litografía, ya es complementario, y tiene una litografía de 10 nanómetros. Entonces ustedes me van a decir, si divido 10 micras entre 10 nanómetros, ¿cuánto me da? 1000. Un micrómetro tiene 1000 nanómetros. Pues 10 micrómetros tiene 10.000 nanómetros. O sea, la longitud de canal es 10.000 veces más chiquita, pues de ahí que todo esto que está aquí se escala así, ¿no? Y a lo mejor es un puntito aquí.
En la parte del eslabón de diseño, pues tenemos un programa académico donde desarrollamos tesis. Muchas de ellas están encaminadas a la tecnología digital, esto es lagarto, otras tienen que ver con aspectos analógicos. En la que sigue, por favor. Para darnos una idea de lo digital y lo analógico, tenemos dos flujos. En este curso y todos estos talleres vamos a ver solo el flujo digital. No alcanzaremos a abarcar ambos flujos, además el flujo digital le vamos a dar una miradita, ¿no? Para irlos envolviendo a ver si después los captamos a las siguientes capacitaciones. Para un flujo analógico ya no la sabemos, vean, un concepto, un inversor, cómo podemos elaborar, cómo podemos diseñar ese inversor con un par de transistores, uno de tipo P, uno de tipo N. Entonces luego por eso la gente se asusta, porque dice, no, pues hacer diseño significa saber electrónica, pero esta electrónica ya se la saben. Quizás en el nivel superior solamente ven los MOSFETs para hacer puentes H o para hacer potencia. Aquí nosotros los vemos para manejar pequeñas señales y le inyectamos una entrada, aquí nos alcanza a distinguir la salida y en esta secuencia, porque estos piquitos y este tipo de fenómenos pues tienen que ver con capacitancias parásitas, con resistencias parásitas, y quizás no hacen mucha mella cuando estamos controlando el motor a pasos, pero cuando estamos controlando, cuando estamos desarrollando un chip, todos esos fenómenos son importantes. Esa es la parte analógica, pero aquí la hacemos a mano. El estudiante jala un transistor P, jala un transistor N, lo conecta a mano, lo simula con software, después que ya está a gusto, que su diseño hace lo que él espera, entonces hacemos un diseño geométrico. Esto es lo que no enseño. Las herramientas que son industriales es Cadence, como esta herramienta que está aquí. Entonces una vista de un software que tiene licenciado el Centro de Investigación en Computación, y este software Cadence nos permite hacer lo mismo, un diseño concebido de manera analógico-digital, llegar hasta nuestro layout. Y como decía el doctor Villa, si ya estamos aquí en el layout, generamos un archivo que tiene una extensión GDS similar a lo que se hace cuando se hacen tablillas de circuito impreso. Cuando hacemos una tablilla de circuito, pues que hayan hecho uno que genera uno que se tiene un Gerber, una extensión bien chistosa. Nada más que aquí en lugar de Gerber es un GDS o GDS. ¿Qué hacen con el Gerber? Lo mandan, pagan y te lo regresan con una tablilla. Aquí, ¿qué hacemos? Lo mismo, generamos un archivo, lo mandamos a la cabeza, un chip. Entonces, seguimos en la parte de diseño, ojo, no está, esa es la parte principal, ¿no? Pero para que un diseño pueda ser fabricable, tenemos que tener vinculación con algún nodo tecnológico. Pensar que para esta tarea vamos a iniciar con el uso de un lenguaje de descripción de hardware, que es la forma que se tiene actualmente para diseñar, describir circuitos y después irnos por dos posibles caminos. Podemos, a partir de diseños descritos en lenguaje de Verilog, irnos hacia configurar un FPGA, o podemos irnos a partir de estos lenguajes hacia la fabricación de un circuito integrado. Entonces, justamente es lo que queremos mostrar en esta semana. En estos primeros 3 días, lunes, miércoles, viernes, vamos a utilizar nosotros lenguaje Verilog y una herramienta de uso libre que es el Quartus, para irnos primero por el lado de los FPGAs. Creamos un diseño y podemos tener una solución rápida a través de un dispositivo programable como estos. Y jueves y viernes nos vamos a ir del mismo Verilog, nos vamos por el lado de las Cadence para ver cómo es un poco el camino para poder generar los archivos. Irían generar un circuito integrado. Entonces, básicamente esa es la idea. Entonces, nuestro punto de partida, bueno, pues es utilizar un lenguaje de descripción de hardware. Estos lenguajes son muy interesantes porque nos permiten describir un circuito, y también nos permiten describir la forma en que le vamos a aplicar estímulos a esos circuitos para poder hacer una simulación del mismo y tener una primer comprobación de si estos diseños, estas descripciones van a funcionar en los pasos siguientes, ¿verdad?
Entonces nosotros, bueno, existe VHDL, existe Verilog, existen otras como son System-C o una extensión de Verilog como es System Verilog, existen otros. Nosotros en este curso vamos a empezar por utilizar lenguaje Verilog, que es uno de los más utilizados en este momento, en la actualidad. Entonces, ¿cómo es el proceso o flujo del diseño digital utilizando FPGAs, que es esta primera parte que vamos a analizar? Bien, pues nosotros partimos de las ideas, vamos a partir de lo que es el diseño digital. Entonces nosotros concebimos algún circuito, bueno, pues aquí se muestran algunas partes de un microprocesador, por ejemplo. Tenemos la concepción de nuestro circuito y lo que vamos a hacer es generar un código fuente, una descripción en lenguaje de descripción de hardware. Aquí nosotros vamos a plasmar con Verilog cómo se comporta o cómo fluyen las señales o qué estructura tiene nuestro circuito. Entonces es algo muy interesante. Con Verilog hay, o en general con los lenguajes, hay varias formas de concebir un circuito. Como les comentaba, puede ser a bajo nivel, qué estructura tiene el circuito. Y entonces ahí hablaríamos de qué compuertas, qué flip-flop, qué elementos forman a la estructura de nuestro circuito. Hay un punto intermedio que se le llama RTL o flujo de datos, en donde nos van fluyendo, cómo van formándose las señales de nuestro circuito. Y existe, digamos, una forma de más alto nivel que se dice es descripción por comportamiento. En ese caso, nosotros al circuito lo vemos, ya no sabemos qué compuertas lo van a formar. Ahí lo vemos como una caja negra y simplemente le vamos a decir o ir diciendo, si se te aplican estas entradas, tú debes de responder de esta forma. Entonces es una abstracción de un nivel mayor, ¿sí? Bien, pues una vez que nosotros hacemos o plasmamos nuestra descripción en lenguaje Verilog, bueno, pues el siguiente paso es un proceso de... La herramienta de lo que va a hacer es, va a tomar este código fuente y lo va a transformar a un equivalente de compuertas lógicas, ¿sí? Ya se tienen ciertas reglas para poder hacer este proceso. Entonces, después de la síntesis, una vez que tenemos este equivalente de compuertas lógicas, podemos dos cosas. Cuando ya estamos en este nivel, podemos hacer simulación del circuito. Entonces, utilizando un simulador, como lo vamos a hacer aquí en el taller, vamos a aplicar entradas a este circuito y nos devuelve el simulador para ver si realmente se está comportando el diseño como nosotros esperamos. Si hay alguna diferencia, hay que regresar, corregir nuestro código fuente, sintetizar, volver a simular hasta que es satisfactorio el proceso de simulación. Bien. Si la simulación es exitosa, correcta, bueno, pues el software, el Quartus, va a hacer un procesamiento para generar algo que se conoce como bitstream, ¿sí? Este equivalente de compuertas lógicas se va a trasladar a un archivo de configuración que justamente va a permitir, ¿sí?, configurar al FPGA para que adquiera la funcionalidad que nosotros hemos determinado en base al circuito. Ahorita vamos a ver todo que el FPGA se configura utilizando los elementos que realmente tiene el FPGA. ¿Por qué? Porque, bueno, la síntesis aquí nos genera un circuito con, digamos, compuertas genéricas, las compuertas OR, XOR, etc. Pero esto hay que trasladarlo a los elementos que realmente tiene un dispositivo programable. ¿Qué pasa si aquí hay una compuerta AND y el FPGA no tiene compuertas AND? Entonces hay que hacer un traslado a los elementos que realmente tiene el dispositivo, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el proceso de diseño digital que vamos a seguir? Bueno, lo primero, pues es plantear las especificaciones de nuestro diseño. ¿Qué circuito voy a hacer? Voy a hacer el microprocesador, voy a hacer un control de una máquina expendedora de
refrescos, un semáforo, etcétera. Cualquier circuito nosotros definimos qué circuito va a ser y qué especificaciones. Pues necesito que funcione a 50 MHz, que realice estas tareas, etcétera. Entonces nosotros planteamos nuestras especificaciones y a continuación lo que sigue es definir los puertos, es decir, qué entradas y salidas va a tener el circuito que nosotros queremos diseñar. Así simple y llanamente. Sí, vamos a capturar lenguaje BASIC. Bueno, pues una vez que nosotros hemos capturado nuestro diseño, lo que sigue es una verificación de sintaxis, es decir, se va a checar que siga la sintaxis especificada para el lenguaje, que lleve los puntos y comas, que lleve toda la definición del lenguaje, que vaya acorde con eso. Y si eso es correcto, si está bien escrito en términos de la sintaxis del lenguaje, entonces viene lo que decíamos, el proceso de síntesis. Ese código se va a trasladar a un equivalente de compuertas lógicas. Estos dos pasos, la verificación de sintaxis y la síntesis, en el Quartus la realiza un componente que se llama Analyzer and Synthesizer. Ahorita vamos a ver que es una de las 5 tareas que ejecuta el Quartus para poder llegar hasta la parte final, hasta tener un archivo de configuración de FPGA o dispositivo programable en general. Bueno, pues después de como ya tenemos el equivalente de compuertas lógicas, podemos hacer una primer simulación, que es la simulación funcional. La simulación funcional se realiza bajo estas herramientas utilizando el Model Sim, que es un simulador de otra compañía. Este es de Mentor Graphics. Entonces, bueno, hay convenio con Altera Intel para tenerlos como parte de una suite. Y bueno, pues hacemos la simulación funcional para ver si nuestro circuito se comporta como lo esperado. Bueno, pues si la simulación es satisfactoria, viene la parte de generar, digamos, ver que nuestro diseño se traslade a lo que realmente tiene nuestro dispositivo, nuestro FPGA. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de claridad con un ejemplo muy sencillo. Pero bueno, el primer paso se conoce como mapeo. Lo que decíamos hace un momento, si nuestro diseño tiene compuertas AND, etcétera, se tienen que trasladar a los recursos que tiene el FPGA. Eso es lo que se conoce como mapeo. Y una vez que se hace eso, el siguiente paso se conoce como place and route. ¿Sí? Este es un proceso por el cual se ubican los elementos internos del dispositivo FPGA donde se van a colocar, ¿sí?, nuestro diseño, donde se va a configurar nuestro diseño, y después se hace un proceso de enrutado. Los elementos internos seleccionados se conectan para que se pueda tener ya en el FPGA la funcionalidad necesaria. Estos dos pasos, el mapeo y el place and route, se ejecutan por una herramienta, un componente de Quartus que se conoce como el feeder, porque la idea es que quepa dentro del dispositivo. Aquí es donde se checa, por ejemplo, si en base a los recursos que va a necesitar, cabe o no en el dispositivo que nosotros hayamos seleccionado. Hay dispositivos de distintas capacidades. Entonces, bueno, pues se hace este proceso de place and route. Información, el software, en base a la colocación y a las conexiones internas, puede calcular retardos de propagación dentro del chip. Eso se almacena como parte del proyecto, ese conjunto de retardos, y se hace un proceso, bueno, ese proceso se conoce como back annotation. Es generar los retardos ya por el dispositivo seleccionado.
Cuando tenemos ese proceso de back annotation, ya tenemos los retardos reales, podemos volver a hacer una siguiente simulación. Ya no es una simulación funcional, sino ahora es una simulación con tiempos. Es decir, vamos a ver, ya en base a una configuración del chip, vamos a ver si los retardos no perjudican el funcionamiento de nuestro diseño. Esto es algo que es muy necesario, sobre todo cuando los diseños van a funcionar arriba de los 10 MHz, porque ya empiezan a haber desfasamientos que pueden generar pulsos espurios, por ejemplo, que pueden hacer que el diseño ya no funcione. Entonces, habría que replantear para tratar de eliminar esos pulsos espurios, esas condiciones, y ya en operación a alta frecuencia pueden hacer que nuestro circuito ya no opere correctamente. Bueno, pues si esto llega a ser satisfactorio, trataríamos de pasar a configurar nuestro FPGA. Después del trabajo del fitter, hay un componente que se conoce como assembler, que es un componente que justamente nos genera el archivo con el cual nosotros vamos a poder configurar al FPGA. El programador de dispositivos toma el archivo generado por este componente y ya lo descarga para configurar al dispositivo programable a través del programador. Y bueno, pues ya se puede hacer depuración o debugging. Ya en físico ya se le aplican señales al dispositivo, ya en una tarjeta de desarrollo, en algún diseño donde esté el FPGA, ya le aplicamos señales y vemos que ya en la práctica en realidad opera nuestro FPGA, ¿verdad? Fabricados. El FPGA podemos pensar que es un arreglo bidimensional de elementos, pequeños elementos configurables. Aquí en Intel Altera, esos pequeños bloques configurables se les conoce como elementos lógicos. En otras compañías, por ejemplo en Xilinx, se les conoce como CLBs, Control Logic Blocks, y si agrupo dos o más de estos, se les llama slices. Bueno, son formas de dividir o organizar lo que es el dispositivo programable. Entonces, estos elementos lógicos se encuentran rodeados por líneas de interconexión, y en la periferia tendremos los elementos de entrada-salida. Son circuitos que nos van a conectar con los terminales físicos del FPGA. Aquí, bueno, este esquema es muy simple. Aquí este es un FPGA que tiene solamente, digamos, 16 elementos lógicos o pequeños elementos configurables. Pero existen dispositivos tan grandes que pueden tener hasta millones de estos elementos configurables, elementos lógicos. Por ejemplo, los dispositivos que utilizamos nosotros acá en los cursos tienen unos FPGAs que tienen alrededor de 115,000 de estos elementos lógicos. Entonces la capacidad que tienen para almacenar algún diseño, para que se configure un diseño, pues es bastante grande, ¿no? Es una de las características interesantes de los FPGAs. Entonces, esta es la idea, que lleguemos a través del bitstream, a configurar, a seleccionar cuáles son los elementos donde va a residir nuestro diseño, y luego interconectarlos a través de estas líneas y hacia los terminales de salida para que el chip adquiera la funcionalidad que nosotros estamos buscando. Así básicamente. Sí, esto con un poco más de detalle, así algo muy simple, vean ustedes. ¿Cómo iríamos desde una sentencia de un lenguaje de descripción de hardware hasta configurar el FPGA? Vamos a suponer que quiero simplemente una compuerta AND, algo muy simple. Entonces, bueno, la sentencia que me describe una compuerta AND, bueno, esto es VHDL, esto sería en Verilog, esta es la que, por el camino que nos vamos a ir. ¿Qué nos dice esta línea? Vamos a asignar a la señal C el AND lógico entre las señales A y B. Entonces, así de simple, aquí utilizamos el operador lógico AND, es parte del lenguaje. Y bueno, pues esa sentencia pasará por revisión de sintaxis para ver que esté correctamente escrita,
Y después de la síntesis, nosotros sabemos que eso corresponde con una compuerta AND. Es algo así de simple. Esta compuerta AND ya es mi equivalente de compuertas lógicas posterior a la síntesis. ¿Cuál es el paso siguiente? Recuerdan ustedes que habíamos dicho que hay un proceso de mapeo. Es decir, hay que trasladar ese equivalente de compuertas lógicas a los recursos que sí hay en el FPGA, en el dispositivo. Pues resulta que los FPGAs no tienen ni compuertas AND, ni OR, ni XOR, ni inversores como tal. ¿Qué es lo que tienen los FPGAs para poder almacenar un circuito combinatorio como el que estamos viendo ahorita? Un elemento lógico que es como una tabla. Exactamente, lo que tiene son pequeñas memorias RAM y flip-flops para que en las memorias RAM se pueda colocar la tabla de verdad de nuestro circuito combinatorio, y tiene también flip-flops por si queremos que tenga circuitos secuenciales en nuestro diseño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues en el mapeo, los circuitos combinatorios, lo que se hace es, se obtiene la tabla de verdad. Bueno, en este caso es una compuerta muy simple. Entonces, esta es la tabla de verdad de una compuerta AND. ¿Y qué es lo que se hace? Pues que esta tabla de verdad se guarda en una pequeña memoria que se conoce como lookup table. Entonces, eso es una lookup table, una memoria que va a guardar, en este caso, la tabla de verdad de nuestro circuito combinatorio. Entonces vean cómo las entradas de mi compuerta AND aquí corresponderían a las entradas de dirección de nuestra memoria, y en las localidades vamos a poner el valor correspondiente de la función de nuestra compuerta AND. Entonces, el mapeo hace eso justamente, traslada el equivalente de compuertas lógicas a tablas de verdad de circuitos combinatorios, y ubica también flip-flops que puedan ser requeridos para partes secuenciales dentro de cada uno de los elementos lógicos. Básicamente hay dos cosas: está la lookup table para guardar nuestras tablas de verdad, y se tienen también flip-flops, y bueno, internamente hay algunos multiplexores para poder seleccionar si se utiliza la lookup table o si se utiliza el flip-flop, o ambos. Por eso aquí, por ejemplo, bueno, se incluyen algunos flip-flops para hacer la conexión necesaria. Depende de qué necesitemos del elemento lógico, la tabla, el flip-flop o ambos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea. Bueno, pues, ¿cómo es el proceso siguiente? El proceso de place and route, que viene después del mapeo. Bueno, pues tengo mi FPGA que tiene un conjunto de elementos lógicos. El place significa elegir en cuál o cuáles de los elementos lógicos es donde voy a configurar mi circuito, donde lo vamos a localizar. Entonces, una vez seleccionados los elementos lógicos, el siguiente paso es conectar entre los elementos lógicos seleccionados y los bloques de entrada-salida. Entonces, eso es el route. Esa es la idea, básicamente, del proceso con los FPGA. Que se hace ese proceso, el software genera el archivo de configuración, el cual puede descargarse al FPGA a través del puerto JTAG del mismo. Entonces, aquí bajo Intel Altera, bueno, se tienen unas interfaces conocidas como USB Blaster, que son las que se utilizan para hacer este propósito. La computadora anfitriona descarga a través de este programador el USB Blaster, que nos transforma, ¿sí?, ese bitstream en señal. Van a poder configurar en el FPGA a través del puerto JTAG. Entonces, eso es esta interfaz que se conoce como USB Blaster, ¿sí? Por eso se les llama a estos arreglos de compuertas programables en campo, porque se pueden programar ya, digamos, incluso en el circuito en donde van a estar operando, y puede estar funcionando, y nosotros podemos descargar una nueva configuración en cualquier momento. Eso es básicamente
o así en términos muy sencillos, cómo es el proceso de diseño digital utilizando FPGAs. Y eso nos permite poder generar algunas soluciones rápidas, tener chips configurables que respondan a una necesidad y en una forma rápida, ¿no? ¿Qué les parece? No se tengan algo. Lo que hemos dicho es que el lenguaje Verilog nos permite describir los circuitos al menos en 3 niveles de abstracción, que es por comportamiento, por flujo de datos y en forma estructural. Eso va a ser el primer circuito que vamos a capturar. Entonces vamos a crear un multiplexor de 2 entradas, una salida de 1 bit. Entonces tenemos entradas A y B, tenemos una señal de control o de selección y nuestra salida. Entonces planteamos primero lo que es la tabla de verdad de este multiplexor. Entonces, como sabemos, ¿sí? Dependiendo del valor del terminal de control o de selección, es la señal de entrada que vamos a ver reflejada a la salida. El multiplexor podemos verlo como si fuera un selector, ¿no? Simplemente. Entonces vean ustedes cómo cuando el control vale 0, a la salida tenemos lo mismo que hay en la entrada A. Es como estar seleccionando con 0, que a la salida tengamos lo que hay en la entrada A. Y cuando vale 1, vean cómo la salida tiene el mismo valor que la entrada B. Entonces nuestro multiplexor es como un simple circuito selector de datos. Entonces bueno, nosotros partimos de esta idea para plantear, por ejemplo, la ecuación que describe a nuestro circuito, la ecuación booleana. Entonces, recuerden que, bueno, para eso tomamos los términos donde la salida vale 1 para poder plantear una suma de productos como está aquí. Entonces, esta es la expresión que define a nuestro multiplexor. Están involucradas las señales A, B y C. Esta expresión booleana, bueno, pues antes de pasar a una implementación, pues simplificarla. Si nosotros aquí aplicamos alguna técnica algebraica, por ejemplo, mapa de Carnot, cualquier método de reducción, bueno, pues vemos que nuestro multiplexor queda definido por esta expresión más simple. Es decir, la salida va a ser la suma de 2 productos, no C por A más C por B. Entonces, con esta versión simplificada, bueno, pues ya lo podemos implementar utilizando compuertas, ¿sí? Vean ustedes, tenemos aquí las 3 entradas A, B y C. Tengo un inversor para tener la versión negada, no C. Y esa señal hago un AND lógico con la señal A. Tengo una primera salida a la que yo le llamo AX. Luego tengo el otro término que es C por B. Entonces la señal C por B entran a una compuerta AND y genero la señal BX. Estas dos salidas de las compuertas AND pasan por una compuerta OR para tener, digamos, la suma de esos 2 productos. Entonces esa es una idea que, bueno, normalmente tenemos ya de circuitos lógicos, ¿no? Aquí tenemos la versión suma de productos. Bueno, entonces vean cómo este circuito tiene básicamente 3 compuertas: un inversor, 2 compuertas AND y una compuerta OR. Tenemos definidas, bueno, 3 señales internas que aparecieron a la hora de construir el circuito, y cada una de las compuertas tiene, digamos, un nombre o identificador. El inversor U0, esta es la compuerta U1, esta es la compuerta U2 y esta compuerta es U3. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos un circuito con toda la información que pueda ser necesaria para poder describirlo. Bien. Como dijimos, en el lenguaje Verilog se puede describir de 3 formas distintas: por comportamiento, por flujo de datos o en forma estructural. Vamos a ver rápidamente las 3 y después vamos a capturar alguna de estas para empezar a echar a andar el software. Bueno, esto que tenemos aquí es la descripción de nuestro multiplexor utilizando Verilog en descripción por comportamiento.
Verilog se caracteriza porque se basa en la creación de módulos. Módulos los cuales tienen un nombre y tienen una lista de puertos, es decir, las señales que me van a servir para conectarme con otros módulos o con el mundo externo. En este caso vean cómo empiezo con la palabra module, le pongo el nombre que yo defina para mi multiplexor, aquí yo le llamé MUX, y luego viene la lista de puertos o lista de conexiones de mi multiplexor. Vean cómo están las dos entradas A y B, la señal de control también es una entrada, y está la salida X. Bueno, pues terminamos con punto y coma. Después definimos cuáles son entradas y cuáles son salidas de esos puertos. Entonces vean, como entrada definimos a las señales A, B y C, y como salida a la señal X. Ahorita explicamos qué es esto de reg. Pero bueno, ahí básicamente estamos definiendo el sentido, la dirección de esos puertos o esas señales. ¿Qué les parece? Bueno, dividir por comportamiento un circuito, se hace uso de la estructura o bloque always. Esta estructura o bloque always tiene algo que se denomina lista sensible, es decir, que el simulador va a evaluar ese bloque always con cualquier cambio de esas señales que se encuentran en la lista sensible. Es decir, siempre que haya un cambio en cualquiera de estas, el simulador va a entrar a evaluar lo que haya en ese bloque. Entonces vean ustedes, con cualquier cambio de A, B o C, se evalúa en este caso esta estructura if. Vean ustedes, si la señal C es igual a 0, a la salida se le asigna lo que haya en la entrada A, y si no, a la salida asignamos lo que hay en la entrada B. Si se fijan, aquí no estamos viendo para nada qué estructura tiene nuestro multiplexor. Aquí simplemente definimos cómo responde o cómo se comporta a los estímulos de entrada. Aquí las tres entradas son las señales A, B y C, y la salida es la señal X. Bien, queda registrado cuando se termine de evaluar ese bloque always. Eso es algo importante. Aquí no se va a generar ningún registro, solamente es una funcionalidad a la hora de la simulación. Entonces, porque se evalúa por completo el bloque y al final es cuando se registra el valor de salida. Porque esto que vamos a generar ahorita va a ser un multiplexor, que es un circuito combinatorio. Es decir, es un circuito que no tiene ningún elemento de memoria. Entonces, ese es, digamos, un requisito aquí del lenguaje. Dentro de un bloque always, las señales que adquieren o se les asigna ahí su valor deben ser definidas del tipo reg. Se registra su valor cuando se termine de evaluar ese bloque. Por default, todas las demás señales que no sean reg son del tipo wire. Aquí no se especifica porque es el default, pero es una conexión, es un alambre, digámoslo así, es una simple conexión física. Bien. Vean ustedes cómo aquí este es un operador relacional, es el operador de igualdad. Queremos ver cuando C sea igual a 0. Aquí el else sería el caso contrario. La lista sensible en Verilog, cuando queremos describir un circuito combinatorio, la lista sensible se puede reemplazar por un asterisco. En ese caso, el compilador ya sabe que debe utilizar todas las entradas que se manejen dentro de ese bloque. Es un requisito para generar un circuito combinatorio, que la lista sensible esté completa, es decir, tenga todas las entradas que se manejen dentro del bloque. Entonces, eso ya es un primer requisito para generar circuitos combinatorios. Entonces, aquí lo estamos cumpliendo, ¿no? Aquí tenemos A, B y C, pero puedo reemplazar por un asterisco y el compilador ya sabe que significa utilizar todas las entradas de ese bloque always. ¿Vale? ¿Qué les parece?
El mismo multiplexor, curiosamente, también se puede describir por flujo de datos. Por flujo de datos hay dos formas de hacerlo. Podemos decir que hay flujo de datos de alto y de bajo nivel. Vamos a ver, digamos, la diferencia. Vean cómo aquí otra vez tengo mi módulo multiplexor, tengo los mismos puertos porque se trata del mismo circuito. Vean cómo aquí defino entradas y salidas. Pero vean aquí, a diferencia, como aquí no tengo ningún bloque always, aquí la salida es simplemente mi salida X. Son del tipo while porque es el default. Y vean cómo aquí yo tengo una sentencia que parece como de alto nivel. Como no está dentro de un bloque always, por eso se dice que es flujo de datos como de alto nivel. El flujo de datos se caracteriza porque se utiliza la palabra assign, de asignar. Vean ustedes, ¿qué nos dice esto? Asignar, ¿qué le vamos a asignar a la señal X? Pues si la C es distinto de 0, es decir, si vale 1, asignamos B, y si no, asignamos A. Así de simple. Aquí le pude haber puesto C igual con 1. Pero aquí Verilog sigue un poco la sintaxis del lenguaje C. Poner simplemente la variable me indica, para que sea verdad, que esto sea distinto de 0, es decir, 1. Entonces, asignamos a X. Si la C es distinto de 0, asignamos B. Y si no, asignamos A. Entonces es otra forma de plantear nuestro multiplexor. Es flujo de datos, digámoslo así, que es de alto nivel, porque aquí no estamos viendo igual estructura del circuito, estamos viendo simplemente otra forma de comportamiento, pero como no está esta forma no va dentro de un bloque always, por eso no decimos que es por comportamiento, sino por flujo de datos de alto nivel. Vean la diferencia con el siguiente código. Esto es flujo de datos, digámoslo así, de un nivel más bajo o de bajo nivel. Vean igual, la primera parte no cambia, tengo mi módulo, MUX, tiene 4 puertos, de los cuales A, B y C son entradas, X es la salida. Cuando es por flujo de datos, yo ya empiezo a necesitar de conocer un poco de la estructura del circuito, vean ustedes. Y es por eso que aquí lo primero que hacemos es definir 3 alambres o conexiones internas. Son las 3 señales que vimos, que definimos. No sé, que es la salida de nuestro inversor, AX y BX, que son las salidas de las compuertas AND. Entonces, veamos cómo aquí en flujo de datos ya necesito de conocer más de la estructura del circuito. Y flujo de datos se caracteriza por usar los operadores lógicos del lenguaje. Vean ustedes, vamos a asignar a la señal no sé el complemento 1 o inversión de la señal C. Eso genera no sé. A la señal AX le vamos a asignar el AND lógico entre las señales A y no sé. A BX le asignamos el AND lógico entre B y C. Y al final, a la señal X le asignamos el OR lógico entre las señales AX y BX. Entonces, esta es la forma de describir por flujo de datos de bajo nivel, es decir, utilizando los operadores del lenguaje que ya tienen una correspondencia directa con las compuertas, ¿sí? En este caso, con el inversor, con una compuerta AND o con una compuerta OR. Entonces, esta forma de describir es muy utilizada sobre todo para generar circuitos combinatorios. La anterior, por comportamiento, nos sirve tanto para combinatorios como para circuitos secuenciales. Esta se utiliza más preferentemente para circuitos combinatorios, pero tiene la característica de que aquí ya hay que conocer un poco de la estructura del circuito. Aquí está plasmado y se le llama flujo de datos porque, bueno, de alguna forma aquí vamos viendo cómo fluye la información a través de las compuertas. Aquí la señal C va a fluir por un inversor para generar la señal no C. Esa va a pasar por una compuerta AND junto con la señal A para generar la señal AX. Y por eso se dice que
Es flujo de datos, porque digamos que queda plasmado cómo fluye la información en el circuito. Pero al final te genera el mismo código. Va a generar el mismo circuito. Por así que estamos viendo varias formas de describir al multiplexor y van a generar al final el mismo circuito. O sea, los recursos del FFA que se utilizan Van a ser los mismos, así es. ¿Mande? Los tres son importantes. A veces conviene utilizar por comportamiento, a veces de esta forma y a veces se estructuran. Cada uno tiene sus características que son importantes. Sí, esta sería una descripción estructural. ¿Ven ustedes? Entonces, la primera parte no cambia. Tengo mi módulo llamado MUX con sus 4 puertos, definimos cuáles son entradas, cuáles son salidas. La descripción estructural, digamos, para nosotros, para este taller, es la de más bajo nivel. Entonces requiere de que se conozca totalmente la estructura del circuito. Entonces por eso también aquí las señales no sé, AX y BX. Y la descripción estructural se basa en conectarme o instanciar a otros módulos. Esa es la descripción estructural. Entonces vean aquí, estoy diciendo que aquí voy a utilizar otro módulo llamado inversor con nombre U0, así como en el diagrama que vimos hace un momento, y se va a conectar, la entrada será la señal C y la salida será la señal no C. Entonces, este módulo inversor puede estar en el mismo archivo o en un archivo distinto, pero que pertenezca al mismo proyecto. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que voy a utilizar un módulo llamado AND2. Será un módulo donde esté la función AND lógica de 2 entradas. Llama U1, igual que en el diagramita que vimos hace un momento. Aquí están sus 2 entradas, aquí está su salida. Entra la señal A y la señal no C, y la salida es AX. Lo mismo acá, otra AND de 2 entradas llamada U2, cuyas entradas son B y C y la salida es BX. Y finalmente aquí tenemos la instancia, estamos pidiendo que ahí se tenga un módulo OR de 2 entradas llamado U3 con 2 entradas AX, BX y salida X. Esta forma llamada estructural podría verse también como un netlist porque está totalmente toda la información que teníamos en el diagrama esquemático de hace un momento. Tenemos no solo las compuertas, sino los nombres para identificarlas y tenemos de alguna forma aquí establecidas las conexiones. Hay una forma distinta que se llama por nombre, donde se dice la señal de este módulo se va a conectar a la señal como está definida en el módulo inversor. Entonces se puede establecer esa relación, ¿sí? Y tiene incluso la ventaja de que se pueden poner en desorden, porque se sabe de este diseño a cuál corresponde del módulo. Pero lo más sencillo es así como está aquí, la posicional. Simplemente hay que ver cómo está definido. Y estos módulos, como les digo, pueden estar en el mismo archivo o en otros archivos pero que pertenezcan al proyecto. Ahora, ¿qué les parece? Los 4 códigos que vimos ahorita van a generar el mismo multiplexor, ¿vale? Cada uno tiene sus propias características. Por comportamiento, no tengo que saber cómo se va a construir el multiplexor. Simplemente plasmamos cómo debe de responder o comportarse a los estímulos de entrada. Y si llegamos hasta que es el nivel más bajo, pues ahí sí tenemos que conocer perfectamente qué estructura tiene el circuito digital y plasmarlo aquí con toda la información como la vimos en el circuito de hace un momento, en el diagrama esquemático. Entonces, esto que acabamos de comentar, bueno, pues es para que veamos cuál es la diferencia entre los distintos niveles de abstracción o distintas formas de describir al mismo circuito, ¿no? En uno necesitamos conocer más la estructura, en otros menos, ¿sí? Pero todas son igualmente valiosas. Todas se suelen utilizar, como decían, en un diseño pueden existir las 3 sin ningún problema. Se definen por módulos y que básicamente podemos utilizar cualquiera de esas 3 formas de descripción: por comportamiento, por flujo de datos o en forma estructural.
Son los mismos tres formas de descripción que se tienen en VHDL. Exactamente. Nada más que, a diferencia de VHDL, Verilog ha evolucionado más y permite incluso un nivel más bajo al estructural. Se puede modelar con transistores, a nivel de transistores. Y además, Verilog evolucionó todavía más y esto ya aparece como si fuera lenguaje de programación de alto nivel. Ya se pueden manejar apuntadores, una serie de cosas, ¿no? Porque aparte sirve para crear bancos de pruebas o test benches muy eficientes, que es una de las características importantes. Bueno, va a una versión que se llama Quartus Prime Lite, es una versión gratuita. Evidentemente todo lo que tiene la versión de paga, la versión profesional, pero para la mayoría de las cosas que hacemos, esta versión es más que suficiente. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro primer proyecto en Verilog. Entonces pueden ustedes ver que aquí hay un icono que dice New Project Wizard. Entonces ahí podemos darle clic, puede ser desde aquí o también aquí en el menú de File, también está la misma opción, cualquiera de las dos partes. Entonces ahí donde dice New Project Wizard debe de aparecer esta primer ventana. Entonces vamos paso por paso. Entonces ahí va, ¿no? Correcto. Esta primera ventana solamente es una introducción, nos dice qué es lo que vamos a hacer durante el uso de este asistente. Entonces ya todos están en esta, ¿no? Entonces simplemente, como esta es informativa, nada más le damos Next. Bien. Lo primero que nos va a preguntar es en dónde va a residir nuestro proyecto. Entonces aquí nosotros vamos a especificar la ruta y el nombre de nuestro proyecto, ¿sí? Aquí una recomendación que se hace es que no se utilice el default. En algunas versiones de este software hay un bug donde si se ponen nuestros proyectos en el default, nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, en mis documentos, abrimos una carpeta en donde van a residir todos nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, con el botón de los tres puntitos le damos clic y le damos a mis documentos, ¿no? Por ejemplo, en mis documentos seleccionamos carpeta, acá abajo le damos seleccionar carpeta y ya aparece por aquí. Vamos a agregarle, por ejemplo, un slash, y no sé, taller, va a ser la carpeta donde vamos a guardar todos los ejemplos que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, le ponemos taller, slash, ¿cómo le quieren llamar? MOOCs, así como se llamó el módulo que vimos hace un momento. Se va a llamar así. Entonces, no está mal que aquí en Documents pongamos un directorio taller y va a tener un directorio MOOCs donde va a estar nuestro proyecto de multiplexor. A comentar cómo el proyecto tiene muchos módulos, cuál es el módulo principal o de mayor jerarquía. Porque ese módulo es igual que el proyecto y normalmente igual que el directorio donde se ubica. Entonces es digamos, un requisito, ¿no? Vean luego lo siguiente, aquí nos va a preguntar el nombre del proyecto y el módulo de mayor jerarquía de este proyecto. Entonces, si aquí le damos MOOCs, vean cómo automáticamente también se llena con MOOCs abajo. Tanto el proyecto como el módulo principal se deben de llamar igual aquí en Quartus, y es la forma que él establece cuál es el módulo principal. Este es el módulo principal del cual se podrán conectar otros módulos, pero este es el de mayor jerarquía. Correcto. Entonces, una vez que hicimos eso, le damos Next. Por favor. Ahí les va a preguntar, ese directorio no existe, ¿quiere crearlo? Le decimos que sí, ¿no? Claro que sí. Claro que yes. Bien. Aquí nos va a preguntar el tipo de proyecto. Como nosotros vamos a ver el proceso completo, vamos a empezar desde un proyecto vacío. Entonces aquí ya aparece seleccionado, de hecho por default, Empty Project. Vamos a crear
nuestro proyecto desde cero. Entonces ahí simplemente le vamos a dar Next. ¿Qué les parece? Y todos debemos de llegar a esta primer ventanita. Correcto. A esta ventanita de A. Si nosotros tuviéramos ya algunos archivos con código Verilog que quisiéramos utilizar, nosotros lo indicaríamos aquí. Pero bueno, como en este primer ejemplo vamos a empezar desde cero, no vamos a agregar información extra. Se imaginarán que esto obviamente nos sirve para hacer reuso del código. O para hacer una reutilizar. plantilla, ¿no? Si ya- Entonces aquí simplemente le vamos a dar Next. Vamos a crearlo desde cero. ¿Vale? Y llegamos a esta ventanita donde vamos a seleccionar el dispositivo con el que vamos a trabajar. En esta ventana vamos a seleccionar primero la familia, el dispositivo en particular. Compañías, los circuitos vienen organizados por familias. Cada familia tiene unas características de construcción muy particulares. Aquí voy a recomendar, por una característica que vamos a ver después en simulación, que seleccionemos la opción Cyclone 4E. Es porque la simulación con tiempos, para que se puedan ver desfasamientos ya después de la implementación, eso no está disponible en todas las familias, pero en la Cyclone 4 sí. Entonces por eso vamos a seleccionar esta familia, ¿vale? Y aquí en dispositivo, normalmente el que nosotros utilizamos en nuestras tarjetas de desarrollo es el siguiente, es uno que es el EP4CE 115 F29 C7. Entonces, cuando uno va a trabajar con una tarjeta de desarrollo, uno aquí tiene que seleccionar exactamente el FPGA que trae esa tarjeta de desarrollo. Entonces esta tiene un número medio larguito, pero bueno, es EP4CE, es familia Cyclone 4, es un dispositivo que tiene alrededor de 115,000 elementos lógicos, y bueno, pues la matrícula que sigue ya son características específicas del chip, empaquetado, velocidad de operación, etc. Entonces, pueden dárselo desde Name Filter o en Available Devices, moverlos con las flechas hasta encontrar ese dispositivo. Como aquí nos da características del FPGA seleccionado, nos dice que el core del FPGA funciona a 1.2 volts, entonces es un chip de bajo consumo. Y vean cuál es la cantidad de elementos lógicos configurables del chip: 114,480, aproximadamente 115,000. Y bueno, pues nos dice algunas informaciones adicionales. Tiene disponibles 529 terminales para poder utilizarse como entradas-salidas de propósito general. O sea, aquí nos dice Total IOs, de los cuales todos podrían funcionar como entradas-salidas de propósito general. Además, aquí nos dice que este incluye 3 millones, 3 millones. casi 4 millones, 4 casi 4 millones de bits de memoria. Este FPGA que nosotros usamos por aquí, aparte de los elementos lógicos, tiene bloques de memoria dedicada para poder agregar a nuestros proyectos. Obviamente es memoria muy rápida, es memoria síncrona, muy rápida. Entonces, si necesitamos memoria, tiene bloques de memoria dedicada para esa función. Vean también cómo nos dice que tiene un poco más de 500 multiplicadores dedicados. Entonces, igual, aparte de los elementos lógicos y la memoria, tiene bloques de multiplicadores en arreglo, que son de los multiplicadores más rápidos, para poder hacer este tipo de operaciones. Señales de reloj internamente, para eso hay líneas dedicadas, metalizadas, para que la propagación del reloj sea lo más rápida, dar problemas de clock skew o desfasamientos de la señal de reloj. Tratar de que sea lo más síncrono posible nuestro diseño, ¿no? Quiero que si luego se empieza a desfasar el reloj, unos flip-flops pueden conmutar antes que otros, ¿no? Entonces, por eso tenemos 20 líneas dedicadas para manejar reloj. Y tiene 4 circuitos PLLs.
que son importantes para cuando queremos multiplicar, dividir o cambiar la fase de las señales de red. En algunas tarjetas de desarrollo, por ejemplo, existen osciladores de 50 MHz y uno dice, bueno, pues yo quiero operar un circuito a 133 MHz, ¿cómo le hago? Ah, pues puedo utilizar un circuito de esos para poder multiplicar la frecuencia y se puede seguir trabajando sin ningún problema. Y esta familia incluye 4. Entonces son características interesantes del FPGA que solemos utilizar, ¿no? Esta es una ventana donde nosotros vamos a indicar cuál es el simulador que vamos a utilizar. El simulador no es parte de Quartus, es un software asociado de la compañía de Mentor Graphics, pero que ya está, viene junto con la distribución de Quartus. Entonces, aquí en Simulation vamos a darle clic para bajar nuestro menú y vamos a utilizar la opción que dice Model Sim Altera. Vean ustedes que ahí hay dos versiones, Model Sim solito, Sim Altera. Vamos a utilizar Model Sim Altera porque ya tiene archivos adicionales que están relacionados con las familias de FPGAs. Entonces, esos van a ser de mucha ayuda. Y por default, normalmente aquí aparece el lenguaje Verilog. También se puede seleccionar VHDL o System Verilog, pero nosotros vamos a trabajar simplemente Verilog, ¿vale? Modificamos en Simulation estos dos elementos y si hacemos eso ya le damos Next. Toda la última ventanita del asistente. Aquí nos muestra un resumen de lo que acabamos de hacer. Entonces, en esta ruta se va a guardar un proyecto llamado MUX, cuyo módulo de más alta jerarquía o principal se llama MUX, así como el ejemplo que vamos a capturar. Y nos dice cuál fue la familia, el dispositivo seleccionado, nos dice que vamos a usar el Model Sim Altera y características del FPGA, el core funciona 1.2, etc. Si todos estamos aquí, simplemente le damos Finish. Lo que vamos a hacer es capturar nuestro primer código Verilog. Entonces, para eso hay dos opciones. Le damos clic a este iconito que dice New, es el primerito, o en File, también está la misma opción, hasta arriba. Puede ser ahí, o damos Cancel y entramos a File, también es la primera opción. Entonces, cualquiera de las dos formas le damos New y debe de aparecer esta ventanita, ¿vale? Quartus es un software que puede generar, se pueden editar muchos archivos para inicializar memorias, para hacer verificación y depuración, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros ahorita vamos a seleccionar Verilog File, Verilog HDL File, clic y le vamos a dar OK. Y se abre nuestro editor. Entonces ahí ya Quartus sabe que se va a empezar a capturar un código Verilog. ¿Qué les parece? Es un lenguaje sensitivo al tamaño de la letra. Es decir, un objeto o un nombre definido en minúsculas es diferente de uno definido en mayúsculas. Entonces es sensitivo al tamaño de la letra y por eso debemos tener cuidado con esa situación. Incluso cuando hagamos configuración del Quartus en los settings, también hay que respetar el tamaño de la letra que se haya utilizado, mayúsculas o minúsculas, ¿vale? Bien, empezamos a capturar nuestro código. Entonces empezamos por la palabra module y vamos a poner el nombre de nuestro módulo. El nombre del módulo, como es el módulo principal, se tiene que llamar igual que el archivo, igual que el proyecto. ¿Cómo se llama? MUX, así en minúsculas. Chequen también que conforme van escribiendo, el editor cuando reconoce algunas palabras, automáticamente las cambia de color. Son las palabras reservadas del lenguaje. MUX, como es un nombre que asignamos nosotros, ese no le va a cambiar el color, ¿no? Abrimos paréntesis y ponemos nuestros puertos, ¿no? A, B, C, X, ¿no? Así como estaba en el ejemplo. Cerramos y punto y coma. Enter. Correcto. Input. Vamos a decir qué dirección tienen las señales. Espacio A, B, C.
punto y coma. Aquí, nada más un comentario. Input y el nombre de las señales nos dice que son señales de un solo bit. Si fueran de 2 o más bits, aquí pondríamos unos corchetes para establecer las dimensiones. Pero si no existen, significa que son señales de un solo bit. Gracias. Luego, output, reg. Acuérdense, vamos a hacer primero la descripción por comportamiento. Entonces acuérdense que en un bloque always, las señales que adquieren ahí su valor, hay que registrar su valor cuando se termina de evaluar el bloque. Entonces, x, punto y coma. También en algunos textos podrán encontrar output x, punto y coma, y en una siguiente línea encontrarán reg x. Se puede también hacer de esta forma, ¿no? Ponerlo en dos líneas distintas, pero bueno, pues conviene ponerlo en una sola, ¿no? Para ahorrar algunas líneas. Bien. Siguiente. Always, por siempre, arroba en Verilog es un detector de eventos. Sirve para detectar un cambio en el valor de una señal o un flanco, depende de lo que leemos. Las tres señales que funcionan como entrada de nuestro multiplexor, A, B y C. Cerramos paréntesis. A diferencia de, por ejemplo, otros lenguajes como por ejemplo VHDL, donde siempre o forzosamente hay que poner delimitadores begin y end, en Verilog se sigue algo que se conoce como regla de alcance. Es decir, esta estructura o bloque always alcanza mínimo a la siguiente línea donde haya código. Entonces, aquí vamos a poner if, y ya se sabe que el always alcanza a esta estructura if y no es necesario poner delimitadores, por lo mismo. Pero se puede poner begin y end sin ningún problema. Podemos poner un begin aquí y un end donde termina el bloque y también va a funcionar. Pero por la regla de alcance no se puede omitir. Entonces, tenemos if, abrimos paréntesis y ponemos c. Si c es igual a 0, cerramos el paréntesis. Curiosamente en Verilog no se pone la palabra then. En otros lenguajes sí. Se sobreentiende, entonces nos seguimos. X igual a A. Si la C es igual a 0, a X asignamos el valor de A. Enter. Else X igual a B. Punto y coma. Enter. Y termina nuestro código, ¿no? Ponemos en módulo. Ahí termina el módulo que estamos definiendo. Enter. ¿Qué les parece? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es salvar, ¿no? Ahí, al disquete. Y vean cómo por default aquí aparece seleccionada la casilla que dice adicionar el archivo al proyecto actual. Ahí debe de estar palomeado. Y vean cómo el nombre por default, ¿cuál es? mux.b. Porque al ser el módulo de más alta jerarquía, el módulo, el archivo y el proyecto se deben de llamar igual los tres para que se sepa cuál es la cabeza del árbol de jerarquía o la raíz. Entonces le damos guardar. ¿Qué les parece? Podríamos compilar ya desde aquí, pero bueno, vamos a ver algunos pasos anteriores. Por ejemplo, si nos vamos al menú de Processing, vean ustedes que hay una opción que dice Analyze Current File. Si yo le doy clic a esa opción, va a ser el análisis de sintaxis del código y ahí les marcaría de entrada si hay un error, que les faltó un punto y para reservada tuvo algún problema. En la parte de mensajes en verde les va a decir si el análisis de sintaxis es correcto o no. Normalmente los warnings asociados son que es la versión gratuita y que no se puede ejecutar en varios núcleos, ¿no? Entonces esa es una de las que suelen salir. Si quieren verlos, expanden aquí, justamente vean como aquí hay un icono de los mensajes
Y ahí dice, ¿no? El número de procesadores no ha sido especificado. Pero de hecho, al ser la versión gratuita no se puede especificar. Entonces simplemente lanza el warning, ¿no? Bueno, pues si salió sin error, vamos a compilar el proyecto a ver qué nos dice. Entonces, para darlo, le damos clic a este iconito que está ahí, que es Start Compilation, o en Processing también está el mismo icono, bueno, la misma opción, Start Compilation. Le damos clic y ahorita va a ser, si por favor amplía, parte de status, dice Full Compilation. Y aquí están las 5 tareas de las que hablamos hace un momento. Lo primero que hace es analizar y sintetizar. Luego hace lo del filter, ahí hace el mapeo y hace la colocación y enrutado. El assembler sirve para generar el archivo de configuración del FPGA. También hay un analizador de tiempos y un paso extra que sirve para algunas funciones que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, este sirve, el Ethernet List Writer, para generar el banco de pruebas que vamos a necesitar para la simulación. Todos estos son pasos necesarios. Y les va a arrojar un resumen del proceso. Pues no sé, cuando lleguen todos. Entonces todos estamos ya en esta ventana, ¿no? Aquí el Quartus ya hizo el proceso de compilación, ya pasó por los 5 pasos que habíamos comentado hace un momento. Nos presenta el resultado de la síntesis. Vean ustedes cómo a nuestro módulo de mayor jerarquía MUX asignó un dispositivo de familia Cyclone 4, este dispositivo que es el que habíamos seleccionado, pero lo interesante viene después. Vean cuántos elementos lógicos utilizó del chip. Utilizó uno solo de 114.480. Es decir, utilizó menos del 1%. Bueno, mucho menos todavía. Pero este es un ejemplo muy simple. Vean que no utilizó registros. Aquí en esta... Aquí registros es sinónimo de flip-flops tipo D. Los elementos lógicos ya ven que comentamos que incluyen un flip-flop tipo D. Entonces aquí le llaman registros a esos flip-flops. ¿Cuántos pines? 4 de los 529 que tenemos disponibles. Y no se utilizó ni memoria, ni multiplicadores dedicados, ni PLLs. ¿Qué les parece? Entonces, ese es como el resultado del proceso de síntesis. Y uno dice, pues qué bueno, ya sintetizó y todo. Y luego, realmente es lo que yo esperaba. Describimos un multiplexor por comportamiento. Bueno, para ver el resultado de la síntesis, Quartus tiene varios visores que nos permiten ver si lo que generó es realmente lo que esperamos. Vamos a ver un primer visor que se llama, vámonos al menú de Tools, y vean que hay una opción que dice Netlist Viewers. Entonces aquí seleccionamos el primero, el RTL Viewer, que es un visor que nos va a mostrar el resultado de la síntesis, el equivalente de compuertas lógicas, y todos deberían de llegar a ver ahí su multiplexor. Exacto. Bien. Ahí está el multiplexor. Todos estamos en el multiplexor. Bueno, ándale, RTL Viewer. Ahí está. Correcto. Cuando uno describe por comportamiento, así como lo hicimos ahorita, el software ya infiere circuitos de un nivel mayor, ya no las compuertas. En este caso vean cómo ya me está infiriendo que se trata de un multiplexor. De ese mismo modo puede inferir comparadores de magnitud, sumadores, multiplicadores. Ya identifica que es una función, digamos, ya de un nivel un poco más alto. Entonces por eso, vean cómo nos presenta el multiplexor. Por las heurísticas que maneja el software, a veces, por alguna extraña razón, hace cambios que nosotros no pedimos o que no estaban contemplados, pero lo hace porque probablemente ese cambio después va a mejorar el resultado después de la... Vean cómo aquí metió una inversión en la señal de control, pero también invirtió el orden de las entradas. Funcionalmente es lo mismo, pero probablemente ese cambio va a ayudar posteriormente a simplificar. Vamos a cerrar este visor, cerramos la ventanita de ese visor
vamos a ver el circuito desde otro punto de vista. Entonces nos vamos a Tools, Netlist Viewers, y van a ver que aquí hay uno que se llama Technology Map Viewer Post Mapping. Vamos a darle clic a esa opción y vamos a ver qué resulta. Deben de llegar a algo como esto. Vean que estamos viendo cuál es el resultado de la síntesis y cómo va a quedar implementado en el FPGA. Vean ustedes, esto se llama Technology Map Viewer porque es una vista ya desde el punto de vista de la tecnología del dispositivo. Todos los que se llaman Logic Cell son los elementos lógicos del FPGA. En este caso usamos uno solo, como bien nos dijo el resumen de la compilación. Para poder conectarnos entre los terminales del FPGA y el arreglo de elementos lógicos, hay que usar buffers de entrada y buffers de salida. Entonces, son circuitos que del terminal físico van a permitir conectarme con el conjunto de elementos lógicos. Entonces, realmente así es como sucede en el FPGA. No se conecta directamente de los terminales al arreglo de elementos lógicos, sino debe de pasar por un buffer. Los buffers que tiene el FPGA, esos sí todos son iguales, pero se configuran como entradas, como salidas con posibilidad de tercer estado, con resistencias de pull-up, etcétera, ¿no? Pueden ser bidireccionales, etcétera, ¿no? Entonces, ya aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de cómo va a quedar en el FPGA. ¿Qué les parece? En este caso, este diseño ocupó un solo elemento lógico de los 115,000. Pero bueno, pues para darnos una idea de qué se ubicó aquí, le damos clic con el botón, le damos clic y con el botón derecho y le damos en Properties. Vean, significa que en ese elemento lógico configuró un circuito combinatorio como este, y si se fijan, es el multiplexor de nuestro interés. A pesar de que nosotros lo describimos por comportamiento, ya cuando se hace la síntesis se genera un equivalente de compuertas lógicas, es este. Y esto es lo que está configurado o se va a configurar en ese elemento lógico utilizado. ¿Cómo la ven? ¿Parece fácil o sencillo? Las dos cosas. Bueno, este es el visor que llamamos Technology Map Viewer Post Mapping. Vamos a cerrarlo y vamos a ver otro visor. Vámonos a Tools, Netlist Viewers, y vamos a ver la diferencia que hay con el Technology Map Viewer, pero el Post Fitting. Nada más para ver una sutil diferencia. Y deben de llegar a esto. Si ustedes se fijan, es lo mismo que vimos en el visor anterior, nada más que aquí aparte agrega las terminales de configuración del FPGA. Tiene que ver con el puerto JTAG. Son 3 entradas y 2 salidas. Hay una entrada de reloj, una de chip select, una de data, y aparte tiene otras 2 de salida. Son las señales del puerto de configuración del FPGA. Entonces, nomás como para tener completas las señales que se van a utilizar cuando el FPGA se ponga en un dispositivo, ¿no? En algún prototipo, en alguna aplicación. Se necesitan esas señales. Acuérdense que estas señales adicionales, esta y aquellas 2, permiten justamente que el dispositivo, el FPGA, se pueda programar en campo, es decir, estando el circuito, tablilla donde va a estar su aplicación, se pueda ir reprogramar las veces que uno quiera. Máxime que, como dijimos, estos FPGAs, los bits de configuración son tipo SRAM, memoria RAM. Entonces se puede cambiar la configuración en cualquier momento. Vamos a ver un visor más que nos va a decir cómo se... pero ya digamos en el silicio del FPGA. Cerramos y nos vamos a Tools y vean cómo aquí abajo de Advisors hay una opción que dice Chip Planner. Entonces le damos clic a Chip Planner
y ahorita va a procesar un poquito y va a aparecer una vista superior de lo que es el silicio del FPGA, ¿vale? Entonces, bueno, pues si nosotros viéramos el pedacito de silicio desde arriba, esto es el FPGA. El FPGA está en azul, es el arreglo de elementos lógicos. Las líneas que se ven aquí como en un color verdoso son las líneas donde están, y las líneas en blanco son las líneas donde están los multiplicadores dedicados. Entonces así los identifica uno. ¿Dónde creen que está el elemento lógico que se va a usar para configurar nuestro multiplexor? Pues dentro de esa cosita negra. En este cuadrito azul, exactamente, nos da la indicación de por dónde anda el elemento que se utilizó en este caso. Lo podemos mover, ¿no? Pues de hecho vamos a hacer un zoom. Miren, por aquí, si ustedes seleccionan aquí la lupa con más menos, entonces ahí seleccionan esa área y se hace un acercamiento. Entonces vean, selecciona el área en donde está el elemento lógico. En esta FPGA, en esta familia, los elementos lógicos se agrupan de 16 en 16 para formar algo que le llaman un Logic Array Block. Es parte de la organización del FPGA, entonces vienen organizados en 16 elementos. Y vean cómo aquí aparece indicado el elemento lógico que estamos nosotros utilizando. Aparece ahí con azulito. Cada elemento lógico tiene dos cuadritos. Del lado izquierdo, uno que se puede iluminar en azul, que me indica si ahí se implementó la parte combinatoria del circuito, es decir, si se está utilizando la lookup table. Si se encendiera la que está del lado derecho, se prende en rojo, normalmente significa que se estaría utilizando el flip-flop que viene en ese elemento lógico. Entonces en este caso es combinatorio, nada más se prende el lado izquierdo porque estamos utilizando la lookup table. Entre más elementos lógicos de este arreglo utilicemos, el azul va aumentando su intensidad, se pone más oscuro, para darnos una idea de cómo anda la utilización. Y ya cuando ve uno todo el chip, se notan las áreas, ¿no?, más densamente ocupadas. Y lo estamos dejando al software que lo haga completo el proceso. Entonces ya él hace todo, él selecciona y ya. ¿Qué les parece? Si nos acercamos más, porque le podemos, con la lupa, le podemos dar más clic, ¿no? Ahí. Vean, nos podemos acercar. Ajá, ahí está. Si regresamos al apuntador, aquí como flechita, y le damos doble clic aquí, al que estamos, vean cómo se abre la ventanita que nos muestra cómo está utilizándose ese elemento lógico en particular. Vean cómo el elemento lógico tiene la memoria que dijimos, esta es la lookup table, aquí está el flip-flop, y vean cómo hay flexores para poder seleccionar lo que se va a utilizar de ese elemento lógico. Como en este caso solo quiero algo combinatorio, vean cómo la salida de la lookup table se manda directamente a la salida de ese elemento lógico, no se pasa hacia el flip-flop, por ejemplo. Pero bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo ya cómo quedó configurado nuestro multiplexor en ese elemento lógico de este FPGA. Cada una de las lookup tables. Por acá están los circuitos de entrada y salida. Aquí hay un circuito que es configurable, que se puede poner como entrada, salida, posibilidad de impedancia, con pull-up. Hay varias opciones de configuración. Efectivamente. ¿Qué les parece? La herramienta, a pesar de que es gratuita, sí es bastante poderosa y sí nos reporta mucha información relativa a lo que es nuestro diseño.
También cuando el chip es muy grande y como que nos perdemos y ahora por dónde andamos, por aquí hay un iconito que es la vista acá abajito, hay como un periquito, ¿no? Una vista a ojo de pájaro. Entonces pone una vista del chip y nos marca un cuadrito de por dónde andamos, porque a veces andamos navegando en el chip y nos perdemos, es fácil perderse. Entonces esta vista, nada más hay clic a este iconito que tiene el pajarito aquí y les da esa ayuda visual, ¿no? Para poder moverse entre todo el chip, que es una todavía. Vamos a cerrar el chip planner, por favor, y vamos a ir al menú de asignaciones, assignments. Hay una opción que aquí que dice settings, ahí es donde nosotros vamos a configurar las opciones que tiene Quartus para poder hacer el procesamiento. Entonces, vean ustedes que aquí hay una opción que dice compiler settings. Si le dan clic aquí, todos estamos ahí, a ver. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Todos bien? Bien. Entonces ahí en settings, vean que ahí es donde nosotros configuramos a nuestro software, a nuestro Quartus. Hay dos cosas interesantes, donde dice compiler settings y ahorita vamos a ver donde dice Verilog input. Aquí en compiler settings nos da el modo de optimización. Normalmente, y si no indicamos otra cosa, nuestro diseño va a tener una optimización balanceada. Esto es porque yo puedo irme a optimizar en performance, que el circuito pueda operar más rápido. Puedo irme a consumo de recursos, puedo hacer que sea lo más pequeño posible, o puedo irme por el lado de optimización en consumo, es decir, que tenga el menor consumo posible. Entonces, normalmente lo que genera es algo balanceado, pero me puedo ir por performance, porque pueda operar más rápido, porque consuma menos, o porque ocupe menos área. Cuando nos vamos a alguna de estas optimizaciones, bueno, hay que ver cómo nos va a afectar globalmente a nuestro diseño. Vean, si me voy a optimizar en performance, hay dos opciones, high effort y aggressive, ¿no? Si me voy por acá, por la primera, simplemente incrementa el tiempo de compilación. Ahorita un diseño pequeñito no notaríamos mucho el cambio, pero un diseño ya grande y darle esta opción sí aumenta el tiempo de compilación del proyecto. Pero aparte hay una siguiente opción de optimización en performance, que es la aggressive. Esta no solamente incrementa el tiempo de compilación, sino también puede incrementar el área o los recursos utilizados del FPGA. Eso es interesante. Y uno puede decir, bueno, pues a mí me habían dicho Genes y Patterson que entre más pequeño es el circuito va a ser más rápido, ¿no? Bueno, es que aquí hay algunos efectos interesantes que tienen que ver con el fan-out de los elementos lógicos. Es decir, vamos a pensar, si la salida de una compuerta va a alimentar a las entradas, a dos entradas de unas compuertas, ahí se generan unas capacitancias determinadas y va a funcionar a cierta velocidad, a cierta frecuencia de operación. Pero si en vez de 2 ahora le conecto 4, la capacitancia ahí va a aumentar y el circuito se vuelve más lento. Entonces, por eso, en vez de tener un solo circuito con 4 conexiones a entradas, lo que hago es lo divido, genero 2 circuitos que cada uno se conecte a 2 entradas y de esa forma las capacitancias ya no son tan grandes y el circuito puede operar más rápido. Entonces ahí se duplican algunas partes del circuito para que no crezca tanto la capacitancia y el circuito pueda ser rápido. Es por eso que a veces incrementar aquí el performance en forma agresiva no solo incrementa el tiempo de compilación, sino también aumenta el número de recursos. ¿Para qué? Para disminuir capacitancias y mejorar el performance, la velocidad de operación del circuito.
En cuanto a power, bueno, consumo, pues igual hay una de alto esfuerzo que incrementa simplemente el tiempo de compilación, pero hay otra que es agresiva, que incrementa el tiempo de compilación, pero reduce el performance. Si yo quiero reducir el consumo, pues en forma importante, pues hay que reducir la velocidad de operación. Ustedes saben que, bueno, pues el consumo está relacionado con la velocidad de conmutación de los circuitos. Justamente en circuitos CMOS, el mayor consumo se da justamente cuando se transiciona de 1 a 0, de 0 a 1, cuando hay cambio en los niveles. Es por eso que también es muy interesante la tecnología CMOS, porque cuando es una sola, o P o N, no se da esa característica, hay consumo, digamos, todo el tiempo. Pero en CMOS solo hay consumo cuando hay cambio en los niveles. Solamente en esa transición hay consumo, ¿no? ¿Qué les parece? Y bueno, finalmente, si yo quiero optimizar en área, porque necesito que el circuito sea lo más pequeño, a veces, de hecho a nosotros nos pasó en alguna ocasión que un diseño ocupaba un poquito más de la capacidad del dispositivo. Bueno, pues se le puede dar esta opción y reduce un poco el área, los recursos a consumir. Pero del mismo tiempo, esto puede reducir el performance, porque es lo inverso a lo que vimos ahorita. Si había cierto número de conexiones a una salida de una compuerta, pues ahí se le aumenta la capacitancia y baja el performance. Entonces uno aquí tiene que seleccionar por dónde se quiere ir, ¿no? Por default nos da algo balanceado, pero puedo irme a optimizar por cualquiera de esas tres opciones, ¿no? ¿Qué les parece? Esto es en cuanto a los settings del compilador. Pero también si le damos clic aquí en la entrada de Verilog, vean que aquí principalmente, o lo más interesante, es que podemos seleccionar la versión del compilador que se va a utilizar. Por default aparece esta intermedia, es la que más se utiliza, actualmente. Definición del 95, pero normalmente se utiliza la del 2001, que ya tiene algunas cosas adicionales que ayudan bastante. Sobre todo áreas del sistema que son importantes, incluso se puede seleccionar System Verilog solamente para síntesis. Pero bueno, entonces ahí podemos seleccionar la opción del compilador que queremos utilizar. ¿Qué les parece? Esto que hicimos hoy fue nuestro primer acercamiento, fue nuestro primer código escrito en descripción por comportamiento. Mañana vamos a seguir viendo algunas otras características. Nos falta ver la de terminales, falta ver la parte de simulación, vamos a ver algún otro ejemplo del mismo multiplexor, pero ahora con un nivel más bajo de descripción, a ver qué diferencias tenemos. ¿Sí? Y esto se va a poner interesante. No, al contrario, pues aquí le paramos